Hoy día es 27 del mes de octubre. Desde luego mañana 28, pasado 29, luego viene el 30 y luego viene el 31 de octubre, jueves, ¿no? ¿Y qué conmemoramos el 31 de octubre? O más bien, ¿qué recordamos? No conmemoramos, ¿qué recordamos? Un 31 de octubre, la música criolla en el país. Bueno, en las agendas ha aparecido una fecha, fíjense, a ver, en su agenda, fíjense, en su agenda ha aparecido una fecha. Esta fecha tiene que ver con algo en la historia que cambió el curso de la iglesia. Fíjense, la última parte de la agenda, ¿no? Un 31 de octubre sucedió algo importante en la historia. Esto cambiaría por completo la línea de la iglesia en muchos aspectos. ¿Saben que antes no se podía cantar? Después de la fecha del 31 de octubre, la gente empezó a cantar himnos y coros. Antes no cantaban, alababan a Dios solo escuchando, asistiendo a un servicio religioso. Con el tiempo empezaron a cantar. Mucha gente no sabía leer. Y efectos de lo que sucedió a partir de esta fecha: se establecieron mucho más escuelas, universidades, centros de capacitación, con la idea de que el pueblo aprenda a leer. ¿Pero qué cosa va a leer? La Biblia. He titulado el mensaje de esta semana Historia de ayer que es útil para hoy. Historias que nos pueden ayudar, y quiero hablar bastante acerca de esto y tomar los siguientes 50 a 55 minutos y que puedan acompañarme. Quiero tomar como punto de partida el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y este lo vamos a repetir 2 o 3 veces. Romanos capítulo 1, versículo 17. Imagino que ya lo tienen. En esta ocasión lo leo yo. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este fue un pasaje que revolucionó la mente y la teología de un profesor que estaba enseñando en una universidad. Y quiero empezar entonces a hablar cómo era la iglesia antes. Volvamos un poquito hacia siglos atrás en la historia. Algunos tal vez han visto imágenes como estas. Aquí en el Perú hay todo un museo de la Inquisición. Bueno, se le ha llamado el Museo de la Santa Inquisición. Aparentemente bueno, y bueno, fue un programa que tuvo la iglesia por siglos, desde el año 1100 aproximadamente. La iglesia, para mantenerse pura, empezó a calificar cualquier cosa que era, según ellos, herejía. Y empezaron a hacer torturas. Aquí tengo algunas fotos. Cómo torturaban supuestamente a los herejes. Y primero pensaron: vamos a mantener la pureza de la iglesia. Y cualquiera que tenga una opinión diferente a la iglesia o que se oponga a las autoridades de la iglesia, con el tiempo sufrían penalidades. Y luego se autorizaron las torturas para que la gente aprenda a no hablar herejías. Los vamos a torturar. Y muchas veces herejías era decir algo en contra del obispo. Si alguien tenía simplemente una mala idea del párroco de la ciudad, ya podía ser acusado ante la Inquisición. Y se convirtieron entonces en tribunales de justicia que la iglesia tuvo desde el siglo X en adelante. Estaba a cargo de una de las órdenes más importantes que tenía el catolicismo, los dominicos. Ellos calificaban y dicen que son los expertos en mucho contenido teológico. Y cuando encontraban una falla, los torturaban. Pueden ver, y si uno va al Museo de la Inquisición en la ciudad de Lima, va a encontrar
todos los elementos de tortura que hay, todo en maquetas y los muebles, cómo los estiraban en las mesas, los diseccionaban, les partían por pedazos, les sacaban las uñas. Eran torturas terribles que en los gráficos solo parecen así. Muchos judíos fueron aquí acusados y torturados, y muchos que empezaron a leer la Biblia, porque no se podía leer la Biblia, y hubieron problemas en la iglesia, y estamos hablando por siglos sucediendo así. Podemos ver aquí instrumentos donde los cortaban. ¡Qué terrible! ¿Esto era el amor de Dios? ¿No se supone que la iglesia mostraría el amor de Dios? Surgió un grupo en Francia llamado los valdenses. Después se trasladaron escapándose hacia la zona de Italia. ¿Quiénes eran los valdenses? Era un grupo que fue fundado por un hombre que se llamó Pedro Baldo, 1170, por el 1200. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos empezaron a leer la Biblia y a estudiar la Biblia y pusieron algunos centros de educación bíblica. Se enteró el Papa, primero los dejaron un poquito. Cuando fueron creciendo, los persiguieron, los mataron. Dicen que la historia cuenta que ahí en las montañas entre Francia, Italia, los perseguían y ellos se ocultaban en las rocas, en las cuevas. En las cuevas hicieron sus institutos bíblicos, sus cultos, sus iglesias. Y se propusieron algo: vamos a empezar a evangelizar al mundo. Vamos a estudiar la Biblia y los vamos a evangelizar. Los papas de turno pusieron normas y los pusieron como herejes. Y dijeron: no podemos usar la Inquisición para ellos, pero vamos a hacer algo, los vamos a exterminar. Familias enteras, poblaciones que eran de los valdenses, que leían la Biblia, estudiaban la Biblia y luego querían predicar el Evangelio, y lo hicieron. Fueron perseguidos y masacrados. La historia dice que tomaron a los valdenses en las rocas, en las montañas de Europa, y tomaban a sus niños y los estrellaban contra las peñas. Muchos de ellos no fueron descuartizados, simplemente los ejecutaban, y para que vean a sus niños, a sus hijos, los lanzaban desde las peñas contra otras y eran destrozados. Así la iglesia terminó contra los valdenses. ¿Por qué? Porque enseñaban la Biblia. Y claro, si uno ve otro lado de la historia, no van a decir eso. Eran herejes los valdenses. Y quiero pensar por un momento, fíjense aquí algunas fotos o imágenes. La inmoralidad en el clero, o sea, en los líderes de la iglesia. Por ética he tapado un poco algunas fotografías. ¿Qué había? Codicia. El voto clerical de que no se podían casar era solo para los sacerdotes de bajo rango, porque el Papa tenía sus mujeres, sus hijos, sus concubinas. Era famoso y era conocido el hecho de que los clérigos tenían tanta inmoralidad. El lujo les acompañaba. En 1401, un crítico escribió lo siguiente: 3 vicios condujeron a los otros males de la iglesia. Los clérigos, atrapados en la gloria de su posición, que extendían su poder, tenían esto: lujo, que demandaba gratificaciones. Es el lujo de los líderes. ¿Quién lo va a sostener? El pueblo. Hay que sacarles dinero. Número 2, exhibición, demandaba cosas ricas. Soy el Papa, no puedo vivir simplemente así. Esa forma de vivir era carísima. Castillo, ropas, sirvientes, caballos. Y finalmente, la avaricia, que buscó tesoros para pagar las demás demandas. Para sostener una vida así necesitas dinero. Para eso necesitas gente que contribuya. Hay que poner un sistema que la gente pueda contribuir. Y la historia habla mucho de eso. La Edad Media está llena de estos aspectos, donde la iglesia se disputaba el poder con el gobierno político. No era lo único. ¿Saben qué pasó en Europa? Se dividió Europa. Y esto pasó así.
Se dividió tanto que en un momento una parte de Europa nombró a un papa, otra parte de Europa nombró a otro papa. Estos países, Escandinavia, Hungría, Inglaterra, apoyaron a un papa llamado Urbano VI. Los otros países como Francia, España, Escocia apoyaban a Clemente VII. Dos papas en un mismo momento. Se reunió la iglesia y armó una asamblea. En el tiempo se le llamó concilios y dijeron, no uno, no otro, vamos a nombrar a un tercer papa. Y la historia tuvo por un momento 3 papas, la iglesia. Con el tiempo tampoco le hacían caso, porque cada país ya había escogido su líder. Y después nombraron un 4.º papa. Y hubo por un momento en la historia en que hubieron 2 papas, 3 papas, 4 papas al mismo tiempo. Y ellos disputándose la gloria. Yo soy el representante de Cristo en la tierra. Así que esta descomposición de estructura donde se quitonean el poder desde Roma, en fin, hacen de todo. ¿Para qué? Para que dé como resultado algo que la historia misma nos mostraría. La iglesia en aquel tiempo estaba necesitando un avivamiento. Cuando las cosas están cómodas, tranquilas, los líderes viven de los demás, se aprovechan de los demás, la enseñanza es pobre. La iglesia necesita un avivamiento. Y esto es lo que necesitaba la historia. Ahora, dentro de la misma iglesia podemos ver aquí algunas imágenes, solo 2 nombres voy a nombrar, Guillermo Ocán y Marsilio Padua. Trataron de decir, esto está mal, estamos yendo mal, hay que cambiar estos aspectos. No fueron los únicos, pero los nombro por ahora. Hicieron reuniones, concilios, obispos. ¿Qué hacemos? No tuvo mucho efecto, no pasó nada. Algunos hombres como Wycliffe o John Wycliffe, quien ayudó mucho con aspectos de traducciones de la Biblia al inglés. ¿Saben ustedes que antes no se podía tener la Biblia? Si hubiéramos vivido, no sé, 1000 años atrás, tener una Biblia hubiera sido condenación a pena de muerte, Santa Inquisición. De santa no tenía nada. Leer la Biblia peor, porque no hubiéramos podido leer. Los únicos que podían leer eran los sacerdotes, solamente en latín. ¿Y quién sabe latín? Nadie. Los pueblos hablan sus propios idiomas, lenguas. En el Perú se utilizaban las misas en latín todavía hasta la década de los 60 y 70 en los pueblos. Se hacían misas en latín. Hombres como estos, algunos de ellos fueron sacerdotes, profesores de teología, maestros, católicos desde luego. Juan Hus, por traducir la Biblia, ayudar con procesos de traducción, dijeron, este hombre no puede estar en la Inquisición, tiene que ser algo más ejemplar. Lo llevaron a la hoguera y lo quemaron vivo. ¿Por qué? Porque empezó a traducir la Biblia para que la gente lea. Pero era un trabajo titánico. Vamos a traducir la Biblia, pero ahora hay que enseñar a la gente que lea. Así que tenía que armarse todo un aparato grande. Otros hombres como Savonarola, quienes ayudaron mucho, trabajos de traducción, quemados, torturados por la propia iglesia. Imagínense que se levante aquí un líder y diga, pastor, necesitamos mejorar esto. Y el pastor dijo, no, estamos bien. No, pero ¿qué le parece si mejoramos? No, disciplinado, expulsado de la iglesia. Eso sería poco. Te quemamos vivo porque eres un hereje. Quemaron a mucha gente porque los acusaron de hechiceros, de brujos. La historia es colosal. Un tiempo la iglesia quemó y condenó a la famosa Juana de Arco, ¿no? Por bruja. Años después, la misma iglesia dijo, no, es una santa, ahora todos empiecen a adorar a Juana de Arco. La iglesia tenía pensamientos muy mundanos, demasiados. Hombres como estos murieron porque querían cambiar a la iglesia. Necesitamos un cambio, volver a las escrituras. Y empezaría un movimiento llamado la Reforma.
Si han oído acerca de esto, bien, y si no, tiene que ver un 31 de octubre, algo que conmemoramos. Así iniciaría un proceso de cambio en la iglesia. ¿Por qué cambio? Ya dijimos, papas que tenían sus mujeres, amantes, hijos regados por todo sitio. Así que estos factores de la inmoralidad del clero, organización ineficaz en la iglesia, todos querían tener una buena profesión, era ser un párroco, ser un sacerdote, porque vas a vivir bien, no tienes que trabajar, vistes bien, comes bien, se te da tierras. Esta gente, habían párrocos y sacerdotes que nunca habían leído la Biblia, nunca, pero eran pastores, pero jamás habían tocado la Biblia, y la Biblia estaba allí al alcance de ellos. Pero no les interesaba la posición. Les interesaba lo externo de la iglesia, no el corazón. Ahora, pensemos en algo. El cristianismo de hoy tiene que vivir conectado con Dios. Tú y yo tenemos que hacer nuestros tiempos de devocional, si no nos volvemos en personas muy religiosas. ¿Cuántos problemas empiezan cuando dejamos de hacer nuestro devocional, cuando dejamos de tener nuestro tiempo con Dios? El corazón se descuida, se enfría, se endurece, se vuelve después frívolo a las cosas de Dios y con el tiempo antagónico a las cosas de Dios. Es un proceso, no empezó ayer, empezó mucho tiempo atrás. Así que estos problemas, muchos papas, al mismo tiempo 2, 3, hasta 4 papas, muchos problemas, eso provocó entonces otras cosas. La gente empezó a considerar los asuntos espirituales de la gente, incluyendo el destino eterno, se consideraban el interés exclusivo del clero. Nadie más puede hablar de esto, ni nadie más puede explicar esto. La gente tenía que obedecer a los líderes sí o sí, lo que ellos decían era ley. Si el líder decía, te confiesas 3 veces hoy, 3 veces te confiesas. Si decía, para que tu pecado sea perdonado, tienes que traer una ofrenda de tanto, una indulgencia. Se vendían certificados en papel, no imprimí uno, pero un papel escrito y decían, ok, ¿tú quieres algo? ¿Se ha muerto tu familiar sin Dios? Es fácil, compra esta indulgencia. Dios va a ver tu ofrenda, te vendemos y este es tu certificado de que tu familiar está salvo. En fin, estas cosas provocaron muchos problemas en la iglesia y la protesta. Yo avanzo aquí, que quiero considerar hombres. Este fue un hombre, un cura, un sacerdote, un pastor y profesor de teología, Martín Lutero, un hombre alemán, de Alemania. Si han hablado con un alemán, son a veces medios recios, casi para los latinos, no tienen sentimientos, parecen así, claros. Ellos no pintan como nosotros los latinos, puede ser, no, tal vez, ellos sí o no, por carácter. Es una cultura interesante. Este hombre, Martín Lutero, cambiaría mucho la historia de la iglesia. Era un cura, un sacerdote, y vamos a hablar un poquito acerca de él. Los primeros años hablaremos también acerca de cómo encontró errores doctrinales en la iglesia y cómo él cambiaría. Aquí hay un documento famoso por él. Se atrevió a hacer algo. Quiero cambiar, renovar y que la gente se dé cuenta de que como iglesia necesitamos cambios. Voy a hablar con el Papa, voy a hablar con el cardenal, voy a hablar con los sacerdotes. Nunca le hicieron caso. Lo tildaron como hereje. Tú mereces morir. Tú eres un cerdo de la doctrina católica. Y en el año de 1517 formuló 95 afirmaciones. La historia le llamó tesis, 95 tesis, 95 afirmaciones en las que él declaraba en que la iglesia tenía que cambiar y necesitaba un cambio la iglesia. Y claro, los debates en la antigüedad eran colosales, eran interesantes.
Se decía, vamos a hablar acerca de esto, esto es lo que yo creo, a ver, ¿qué les parece? Hablemos. El día que iba a haber la reunión, donde iban a hablar, cerraron el lugar donde tenían que discutir el tema. Se quedó sin lugar. Y él dijo, no queda otra. Y empezó a clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. Y la gente entonces veía, ¿qué está haciendo este loco? Son las 95 tesis de Lutero. En 2 semanas, esto había llegado a todos los pueblos de su país, de Alemania. En 2 meses había invadido Europa, en todos los idiomas posibles de Europa. Y surgió un movimiento que hoy conocemos como la Reforma. Este es Martín Lutero, de 1483 a 1546, el hombre que Dios usó para cambiar la historia del mundo. De aquí en adelante el mundo no sería igual. Cambió el pensamiento, cambió la doctrina. Es un mapa de Alemania, Berlín está allí. Nació en una ciudad llamada Eisleben, pueden ver allí en el medio. Con el tiempo se casaría, era un cura que cambió después su modo de pensar y se casaría con una monja, que luego explico un poquito. Ahora, es interesante todo este aspecto porque, miren, esta es la ciudad donde habría nacido Lutero, una de esas ciudades comunes de Europa, nada extraño. Un chico amistoso, trabajador, dotado especialmente con el don de la música, sabía tocar, le gustaba cantar. Aquí esta es la ciudad de Erfurt, donde él empezó a estudiar. Su padre era un hombre minero. Esta es historia media colosal. Su padre, que era minero, pensó, yo no puedo permitir que mi hijo sea igual que yo, quiero que sea mejor. Así pensamos los papás y está bien. Que estudie leyes, que sea abogado. Antes estudiar o teología o leyes era lo mejor, que sea abogado. Y lo mandó a la escuela de leyes y el hombre era un estudioso, muy bueno. Después de volver de una visita a sus papás, el 2 de julio de 1505, a los 21 años de edad, Lutero regresa de una visita a la casa de sus padres. Una tormenta repentinamente le sobrecoge. Un rayo eléctrico cae en el árbol debajo del cual él se había ocultado. Ustedes saben que por leyes de física y todo eso, un árbol en zona descampada es como un pararrayo, ¿no? Y él estaba trayendo los rayos, ocultándose debajo del árbol. Cuando ve eso, instintivamente dice lo siguiente: Santa Ana, sálvame, me haré monje. Si tú me salvas, me hago monje. Se salvó y no murió. Ahora le quedaba cumplir su promesa, no murió. Y se volvió monje. Entró entonces a ser monje en la orden de los agustinos. Esta es parte de la catedral, el monasterio donde entró, y el monje no es necesariamente un cura, es un estudiante que entra, es un seminarista, etcétera, en fin, y hay varias variantes ahí. Y empezó a estudiar, y ¿qué se hacía en aquel tiempo en un monasterio? Limpiaban. Algunos monasterios iban, enseñaban alguito, ayudaban, hacían poquito de obra social, pero mayormente estaban encerrados. Los monasterios en la historia del cristianismo surgieron porque yo no me voy a contaminar con el mundo, no, me aparto, me voy a encerrar y vivir en el desierto. ¿Por qué vamos a vivir en el desierto? Ya somos 2, 3, 4, juntémonos, vivamos juntos, así no nos contaminamos con el mundo y sus placeres. Está muy bien. Y empezaron los monasterios, y luego los monasterios cobraban a los pueblos para que sean ellos los que supuestamente ayudaban espiritualmente. Y se aprovecharon. En fin, los monasterios entonces eran lugares de reclusión. Un monje en aquel tiempo se dedicaba a tener esos pisos de madera brillantitos como una loza. Todo el día limpiando, oraciones, lecturas y sus tiempos de confesión. Decían que Martín Lutero, era interesante, pasaba horas y horas confesando sus pecados. Una vez le preguntaron: hermano Martín, ¿tú amas a Dios? ¿Amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios? Yo odio a Dios, pero tú eres un monje. Es que cada vez que yo voy y me confieso
confieso mis pecados, salgo del confesatorio o del confesionario, salgo tranquilo y me acuerdo que no confesé un pecadillo, otra vez tengo que volver. Para él la justicia de Dios era tal que lo aniquilaba en su conciencia. Y por eso él decía, no puedo amar a Dios, más bien lo odio, porque es tan justo que no puedo alcanzar a que Él me apruebe. Pasaba horas y horas en los lugares de confesión. Sus compañeros decían, por vago y por flojo no quiere hacer sus tareas, no quiere limpiar, no quiere trapear. Por eso está confesándose 7, 8, 10 horas al día. ¿Qué hace un monje confesándose 10 horas al día si estás recluido ahí? ¿Cuántos pecados uno puede cometer ahí, encerrado? Y él decía, odio a Dios. Pero él había sido antes estudiante de leyes. Sabía que si la ley decía, el hombre que peca, éste morirá. Él sabía que esa era la pena, morir. Y bueno, este es Martín, un loco. A veces decía, este es un desquiciado, esquizofrénico. ¿Por qué vive así? Aquí estuvo en este monasterio que hasta el día de hoy existe este hombre. Esta es la celda donde él estuvo. Esa celda es una de las celdas más brillantes del planeta. Tanto limpiar, y los pasadizos que limpiaba Martín, ya nadie quería que haga cosas. Tú dejas tan limpio que pones el parámetro. Los demás obligados tienen que limpiar como tú, porque ¿cómo haces eso? Aquí fue encontrado inconsciente una mañana a consecuencia de latigazos autoinfligidos. Él quería ser justo ante Dios y se daba de latigazos, como es común a veces en cada Viernes Santo, ¿no? Ayúdale al Señor, ayúdale a expandir el Evangelio, no a darte de latigazos. Este es el salón de meditación de aquel monasterio. Él decía esto: si algún monje pudiera haberse ganado la entrada al cielo por sus monjerías, ese habría sido yo. Si había un hombre con tal cabalidad en monjerías, él dice, ese era yo. Me lo hubiera ganado recontra, 1, 2 y muchas veces el cielo. Así fue Martín Lutero. Pero tiene una crisis espiritual. ¿Qué pasa con él? Como lo veían tan medio esquizofrénico, no sé, medio loco, empecinado en las leyes de Dios. Ahora estoy pensando, viendo a la hermana Sofía, si es esquizofrenia o no, pero bueno, solo fue un término. Pero la idea es que este hombre estaba muy mal, porque tanto se ponía la norma de la justicia de Dios que no vivía en paz. Su tutor le dice, tú necesitas algo más. Y lo que hace fue, en septiembre de 1505 recibió la tonsura y tomó los hábitos y pronto aprendió a ser sacerdote. La historia dice así, que cuando le dieron, ahora ya terminaste, vas a ser sacerdote, vas a subir de rango. Dice que cuando tomó en el momento de la Eucaristía el vino y el pan, ni siquiera el vino, todavía el pan, vino su padre, que había sido antes decepcionado porque el hombre a quien le había pagado sus estudios de ser abogado de leyes, había abandonado la carrera y se metió a ser monje. Era una decepción para el padre, se llamaba Hans Lutero. Y Hans Lutero estaba decepcionado y molesto con su hijo. Pero bueno, ahora es sacerdote. Vamos a ver su primera misa. Llevó a sus amigos y todos orgullosos de que el hijo iba a ser sacerdote, y es la primera misa. Toma el pan y dice, él tenía que repetir estas palabras: este es tu cuerpo, este es el cuerpo de Cristo. Simples palabras que se había aprendido de memoria desde su primer año en el monasterio. Tomó el pan y se quedó quieto, no dijo nada. Todos los demás pensaron, ¿cómo no se ha aprendido tantos años esta pequeña frase? Muchos pensaron que se había olvidado o que estaba nervioso. Él después en sus confesiones dice, no pude pronunciar. Este es el cuerpo de Cristo. Porque yo, siendo un inmundo pecador,
ante la justicia de Dios. ¿Cómo puedo tocar el cuerpo de Cristo? No lo pronunció. Terminó de alguna forma sin pronunciar las palabras claves y se fue. Ahora más que nunca su padre estaba molesto. Eres una decepción, ni para cura servía. Pensaron así. Hermanos, nadie sabía lo que pasaba en el corazón de Lutero. Él estaba tratando de agradar a Dios, a su forma, como le habían enseñado. Así que eso fue en mayo de 1507. Se fue finalmente, su tutor, otro cura mayor, le dijo: tú necesitas algo, ya nos estás volviendo loco aquí en el monasterio, aquí. ¿Sabes qué? Te vas a ir a la crema y nata donde está nuestra iglesia. Te vas a Roma, allí vas a ver de forma diferente la iglesia. Allí vas a conocer y vas a estar cerca de la santidad. Anda, ve. Fíjate cómo es la devoción allá. Deja tus tonterías en tu cabeza. Se fue. Estuvo en Roma. Fue una decepción. Hizo un peregrinaje a Roma con un compañero monje en 1511. Semanas de gran desilusión para él. Descubrió que los oficiales de la iglesia eran hombres ignorantes, iletrados, incapaces de cumplir con sus cargos espirituales. En aquel tiempo Roma tenía, imagínense, gradas, la iglesia central llena de gradas. Y si uno quería pedir perdón por sus pecados, lo podía hacer. Pero antes de empezar, estaba allí abajo un par de mesas con dinero. Venía la gente: yo quiero acercarme a la iglesia y pedir por mis familiares, mis amigos, hermanos, padres o madre que murió. Ok, muy bien, le decían. Tienes que subir y en cada escalón rezar un Padre Nuestro, 3 Aves María o lo que sea. Pero para subir, tú tienes que pagar aquí tu ofrenda, tu limosna. Y al pie de las gradas, inmensas arcas de dinero. Y bueno, él es un párroco, esa es la iglesia, y empieza a hacer eso. Y cada vez que suben y suben, se demoraban horas. En todo un día tal vez se podía terminar, llegar al final. Y piensa: ¿esto es lo mejor que tenemos como iglesia? Y si es que alguien no tiene dinero, ¿cómo se salva a su familiar? Y si es que alguien no tiene una moneda. Las indulgencias decían, ahora imagínense, cuando caía el sonido de la moneda, ¡plac! ¿Alguien tiene una moneda? Hagan caer. Ya no regresa, advierto. Pero hay un momento cuando cae la moneda al ofrendario. ¡Clin! Si es falso, no va a sonar. En el instante que suena ¡clin!, decían: tu familiar está pasando del purgatorio al cielo. En el instante. Ahora, no es solo que des, tiene que estar aquí adentro y que suene clean. En el instante que suene clean, tu familiar se está yendo del purgatorio al cielo. Entonces, y fue una forma para recaudar dinero para construir lo que hoy se conoce como el Vaticano, ¿no? Aunque el Vaticano es un estado, pero la famosa iglesia de San Pedro, la más importante para la cristiandad, entre comillas. Y él entonces, viendo todo esto, ¿cómo es posible? Esto sucede en la iglesia, se supone que es la central, ¿cómo podemos vivir así? Y volvió a Alemania completamente decepcionado. En 1513, cuando él era ya profesor de teología, preparando una de sus clases en la universidad allí en Alemania, él estaba estudiando el libro de Romanos y encontró algo. Tengo aquí una declaración. En 1513, casi 7 años después de su ordenación, comienza a predicar sobre los salmos. En el Salmo 31 lee esta frase: líbrame de tu justicia,
Porque para él la justicia de Dios es implacable. Dios es Dios. ¿Quién se resiste a su poder? Hasta entonces había asociado la palabra justicia como la ira primitiva de Dios contra el pecador. Ahora encuentra un pasaje, el cual hemos leído al inicio, Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto fue, él dice, como algo que salió de mí, una venda que salió de mi entendimiento, y entendí por primera vez que yo no tengo que hacer obras o méritos para ser justificado ante Dios, para alcanzar el cielo. Es Dios quien ha hecho todo. El justo por la fe vivirá. Y empezó entonces él a enseñar, a predicar el gran descubrimiento que él había tenido en su vida. Claro, primera vez que empieza a estudiar el libro de Romanos como lo estudiaba ahora. Sus clases se formaron en clases de polémica. Sus compañeros, profesores ahí en la universidad empezaron a escuchar: ¿qué está hablando este loco? Es medio hereje lo que está diciendo, pero en realidad tiene razón. Y empezó un movimiento en él. Esta verdad tenemos que hacer entender a todos. Todos tienen que entender. Y creo que el Papa ni siquiera lo entiende. Por eso es que está así. Y nos está mandando que se hagan indulgencias y todo esto. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos un 31 de octubre de 1517? Él colocó sus 95 tesis, sus 95 afirmaciones. Estas tenían que ver: el hombre es pecador, pero el hombre se salva por fe y vive por fe. No necesitamos indulgencias. Los líderes de la iglesia no son lo máximo en el mundo. Todo hombre tiene que tener acceso a la Biblia. Y ideas como estas estaban plasmadas en sus 95 tesis. Un pequeño resumen: el hombre está muerto en sus delitos y pecados. No tiene capacidad propia para salvarse. La salvación no es por indulgencias, no es por limosnas, es un don de Dios ofrecido libremente al hombre en base a la obra redentora de Cristo, y no se gana por obras meritorias hechas por un pecador. Hermanos, esta verdad, ahora imagínense, si no hubiera llegado por la voluntad de Dios hasta nuestros días, ¿cómo viviríamos hoy? Solo los que tienen dinero podrían acceder a la iglesia. Los pobres no podrían ni siquiera alcanzar, no sabrían ni leer. Viviríamos en un mundo completamente de ignorancia. Y Lutero fue un cura católico, agustino, profesor en una universidad católica, que empezó a decir: tenemos que volver a los principios bíblicos, hemos dejado demasiado. Porque la iglesia decía: si tú no eres parte de la iglesia católica, no eres salvo. Ahora imagínense, si diríamos eso aquí: si tú no eres parte de la iglesia Príncipe de Paz, no eres salvo. Te vas a condenación, al infierno. Eso es lo que estaba diciendo la iglesia. Y Lutero dijo: pero hay otros más que están fuera del catolicismo. Los ortodoxos, por ejemplo. ¿Dónde están? Otros que se salvan sin la iglesia. No, esa es una herejía, mereces morir. Tú eres un cerdo intelectual, le decían. Cuatro cosas que defendió Lutero. Sola fe, el hombre vive por fe. Sola fe. Esto está en latín: sola fide, sola gratia, sola scriptura y sola Christus. Solo la fe, solo la gracia de Dios para ser salvo. Solo la Escritura como nuestra máxima norma de fe, y solo Cristo como el único para ser adorado. No más santos, no más imágenes, no más ritos, no más nada de esto. 4 pilares de la Reforma no solamente fueron producidas por él, sino por hombres que vinieron después de él, pero él animó a otros. Él no vino e inventó algo. Él intentó volver a las Escrituras, como Juan Hus, que fue quemado, como Wycliffe, que fue torturado. Gracias a Dios, Lutero no moriría así, y le daría todavía mucho tiempo de vida al Señor para que haga otras cosas interesantes. Esta es
la ciudad de Wittenberg. En la Universidad Agustina de la ciudad, allí enseñaba Lutero y allí empezó toda esta revolución intelectual en Alemania. La universidad, si alguna vez están por Alemania, valdría la pena, aunque hoy Alemania uno diría, wow, la cuna. Saben, yo de estudiante dije, yo quiero ir a Alemania, quiero estudiar en un seminario de Alemania, hasta que hablé con un alemán y me dijo, ¿para qué quieres ir allá? Allá hay una teología tan liberal, pero Lutero, eso es historia. La gente de hoy en día solo sabe historia y hay buenos monumentos de Lutero, pero la teología es muy liberal. Casi me dice, de allí vas a salir homosexual, casi me dice esto, pero se guardó en líneas, o sea, con teología homosexual, ¿no? Me dijo, es tan liberal hoy Europa, sobre todo Europa el norte de Europa. Ok, no quiero ir a Alemania. Entonces, esta es la iglesia Santa María, la iglesia en Wittenberg. Allí pastoreó Lutero desde 1414 hasta su muerte en 1546. Pero no sería fácil. Una iglesia bonita, simpática. Allí en ese púlpito estaría este hombre medio loco, que para todos fue un revolucionario, para el catolicismo un cerdo intelectual. En 1515 fue nombrado como un supervisor de 10 monasterios. Así que creció y tenía influencia y sus enseñanzas cada vez iban más, hasta que llega al Papa. ¿Quién es ese? Es un párroco de un pueblito chiquito allá en Alemania. Estos locos están en todo sitio, no se preocupen. Y las ideas de Lutero van creciendo por todo lugar. Les dije que en 2 meses toda Europa tenía las 95 tesis de Lutero traducidas en todos los idiomas posibles. En 2 semanas en toda Alemania. Ahora el Papa está preocupado. Y empiezan a sacar entonces edictos para cancelarlo. Leemos lo que está en letras amarillas. Solo Dios puede perdonar pecados. Si el perdón se logra con algo aparte de la sangre de Cristo, hace su muerte en la cruz innecesaria. Porque decían, ok, vienes, te confiesas, el sacerdote tiene el poder de decir, te perdono los pecados. Y Lutero dijo, ¿quién es el ser humano para perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Dios no cobra, y Dios no tiene obras de por medio, y Dios dice que la fe habilita a una persona para vivir. Así que vemos aquí una imagen cuando está clavando sus 95 tesis allí en la iglesia. Lutero, citando la Biblia, muestra que comenzando con el Papa, la iglesia romana se había apartado por completo de las Escrituras, del Evangelio y de Jesucristo. A nosotros nos dicen, ustedes han salido de aquí, de la iglesia principal. Son una rama del catolicismo. En un sentido sí y en un sentido no. En forma de organización sí, pero teológicamente no, para nada. Esto dio vida a la reforma de Lutero. ¿Qué se hacía? Les decía, vendían indulgencias. Cuando cae la moneda, ¡clin! El alma de tu padre pasa al cielo. Pero todavía no ha muerto. Entonces, fácil, te vendemos una indulgencia, un certificado. Con esto está garantizada la salvación de tu familiar. Y le daban un papel escrito, firmado, ni siquiera, anteriormente era firmado por el Papa, cualquier obispo podía firmar. Y vendían, y costaba cierta cantidad de dinero, y la gente andaba con su indulgencia, y ya podía ir, emborracharse, pecar, ya podía hacer muchas cosas, con tal que tenga un documento escrito diciendo que el cielo me va a aceptar el día que muera. Las indulgencias. Con todo lo que se cobraba, se construyó la iglesia central en el Vaticano. Con la compra de indulgencias la gente pensaba que era perdonada,
El problema no solo era la venta de indulgencias, había la idea equivocada, errada, de que en ciertos centros se hallaban virtudes espirituales especiales. Esto es interesante y colosal. Iban a Roma y Lutero vio en Roma, wow, allí dice que están los huesos de San Pedro. Si tú te acercas y tocas el cajón, la urna donde están los huesos de San Pedro, se te añade santidad. Pero entra a ese salón, cuesta un precio. Tocar cuesta otro precio. Quedarte más tiempo cuesta otro precio. Mirar cuesta otro precio. En su ciudad había un hombre, Federico el Sabio, que era él era el príncipe, dueño de la universidad, dueño de la iglesia donde predicaba y enseñaba Lutero. Este hombre era campeón, porque quería competir con Roma. Nosotros vamos a tener más reliquias y más cosas valiosas espiritualmente que el propio Estado Vaticano. Se dice que en su castillo guardaba muchas reliquias. Aquí se ven los restos óseos de 19.013 santos. Tocar uno de esos te añadía santidad. ¡Wow! Aquí está un huesito, ¿ven? Un fémur. Él decía, tenemos más reliquias que Roma. Según la ofrenda, el peregrino aseguraba sus indulgencias para librarse hasta de 1902.202 años en el purgatorio. Ni siquiera te libraba de todo el purgatorio, porque el negocio fue así. Ahora ya no te va a librar de todo, ahora te vendemos media indulgencia para 1000 años. ¿Quieres 1000 años más? Ok, otro documento. 2000 años, 5000 años, otro documento. Y entonces era un negocio excelente. Este hombre, el príncipe Federico, dice, llegó a tener una espina de la corona de Jesús. Tocar la espina de la corona de Jesús te daba santidad. Un diente de San Jerónimo, 4 cabellos de la Santa Virgen María. ¿Cómo habría conseguido, un pedazo del pañal de Jesús. Un pedazo del pañal de Jesús, una paja del pesebre. Ustedes no saben cuánto le costaba a este príncipe conseguir esto. Un poco de la paja del pesebre de Jesús, una pieza de plata de los 3 reyes. ¡Wow! Un pelo de la barba de Jesús llegó a tener, según él. Un clavo que traspasó su mano. ¿Cuántos clavos se usaron allí? 1, 2, 3 clavos probablemente. Él tenía 1. Una astilla de la zarza ardiente de Moisés. ¡Oh, qué cosa! Huesos de santos muertos, 19.013 huesos. Él decía, vamos a ser más importantes que Roma. Roma tiene sus reliquias, tiene los huesos de San Pedro, pero no tiene 19.000 huesos como los tengo yo. Y entonces cuando la gente entraba a sus exposiciones, esos salones, tenía que pagar, y así se sostenían todos estos aparatos eclesiásticos. Viviríamos hasta el día de hoy. Yo pondría, ok, ¿quieren tocar mi Biblia? 10 soles. La gente se aprovechaba y vendían cualquier tontería, pero eso se movía en las esferas grandes. Lutero va contra todo eso. Finalmente, este es el castillo donde vivía ese monarca, ese príncipe. Con el tiempo, Lutero está predicando en contra de estas reliquias y dice, esto no sirve, es basura. Y le decían, pero el dueño de la universidad, el que te paga tu sueldo, el que te sustenta, es el que tiene el centro de reliquias más grande del mundo. No hables así. Y él dijo, no me importa. Le contaron al príncipe, pero él está hablando en contra de tus reliquias. Y fue allí, creo que Dios hablando al corazón del hombre, no me importa, que siga nomás, que siga. Y permitió que siga enseñando, predicando, y se expandió todo por toda Europa. Esta es la iglesia hasta el día de hoy, donde se ha puesto las 95 tesis allí. ¿Ven el portón?
Casi debo de terminar. Hermanos, ¿qué nos deja todo esto? Escribió libros, hoy hay monumentos. 3 herramientas tuvo Lutero, solo 3. Un púlpito para enseñar y predicar, la Biblia, de donde toda su enseñanza, y ayudados por la imprenta. En ese tiempo, gracias a Dios, la imprenta ya había sido diseñada, inventada, y no fue el primer libro en ser masivamente extendido. Por un lado sí, ya se habían impreso otros libros a manera de ensayo, pero con la Biblia nunca la historia sería la misma en la humanidad. La imprenta hizo que sea el libro más divulgado en toda la historia, en todos los idiomas. Pero tuvo que morir gente en Inglaterra, en Alemania, después en Francia, en el propio Italia, para que hoy tengamos la Biblia. El 31 de octubre se conmemora lo que sucedió allí. Clavar las 95 tesis. Y a partir de allí empezó el movimiento de la Reforma. El catolicismo hizo esto. Estamos en un lío y en un problema. Alemania ahora ya no quiere ser parte de Roma. Se ha independizado Alemania. Ahora estamos escuchando que Inglaterra también se está independizando de Roma, del Vaticano. Hay que hacer algo. Nunca le hicieron caso a Lutero. Él no quiso formar una iglesia, no quiso armar nada extraordinario. Él pensó, hay nuevas verdades que hemos olvidado. No son nuevas, sino hemos olvidado con el tiempo. Tenemos que volver a la Biblia. Hablemos con los líderes. Nunca quisieron oír. Lo mandaron a matar. Tuvo que escapar muchas veces. En su fuga y como convicto, porque tenía pena de muerte para él, y lo buscaban, en tiempo récord tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento con otros más. Y tradujo la Biblia. Primero, la Biblia estaba al alcance de toda la gente. Se fue a los mercados a escuchar cómo habla la gente. Para esta palabra, ¿qué término utiliza? Para este objeto, ¿qué dice? Formó estándares de traducción para Europa. Muchos aspectos y trabajos de traducción todavía se basan en los principios de... Con el tiempo tenemos la Biblia, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que enseñar al pueblo a leer. Y surgió un movimiento que ahora también se conoce como el escolasticismo. Se formaron escuelas solo para aprender a leer, ¿qué cosa? La Biblia. Las mejores universidades del mundo han surgido como elemento primario. Vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a enseñar la Biblia. Con el tiempo dejaron de enseñar la Biblia, incrementaron con la revolución industrial otros campos del saber y dejaron la Biblia. Harvard, Oxford, universidades importantes, fueron centros de enseñanza bíblica, institutos, seminarios teológicos, donde la gente aprendía de Dios. Hoy hemos cantado. Esto no hubiéramos podido hacer siglos atrás. No hubiéramos podido estar en una iglesia con tanta tranquilidad. Hubiéramos sido muertos, quemados por la Santa Inquisición. Santa no tenía nada. Esto nos ha dejado la Reforma. Lutero fue el primero en decir, no me interesa lo que diga el Papa. A mí me ha llamado cerdo y me ha dicho de todo. Y para que vean que no me interesa, tuvo la valentía en plena plaza, allí en Alemania, tomar la bula papal, el edicto papal y decir, yo voy a quemar lo que dicen los hombres, pero voy a seguir lo que dice Dios en su palabra. Hermanos, estas cosas, no fue el único, después vinieron otros hombres, Calvino, Zwinglio, que después contribuyeron. A un solo hombre no le alcanzaría la vida para traer todo lo que hoy podemos heredar. Y Dios utilizó a hombres en la Edad Media que dieron su vida para que hoy tengamos un culto tranquilo, un culto donde tengamos libertad. Escribió varias obras que por ahí ustedes pueden buscarlas en internet.
y tuvo sus ideales. No era perfecto, pero era un hombre que se las jugó. El día que le dijeron, y terminamos luego con un pasaje bíblico, le hicieron un juicio a Lutero y le dijeron: hermano Martín, tú te retractas de todas tus enseñanzas, de todos tus libros, te retractas de todo, o te quemamos, o vas a morir. Él dijo: por favor, denme 20 horas para pensar. Se fue 24 horas, se fue a su celda, hizo una oración de las más magistrales en la historia. Dice más o menos así: Señor, esta no es mi batalla, es tu batalla. ¿Por qué estoy yo aquí? No soy más que un siervo tuyo, pero si tengo que defender la verdad, aquí estoy. Al día siguiente le volvieron a preguntar en el juicio: hermano Martín, aquí están estos libros, tú los escribiste, reconoces, tienen muchas herejías, solo tienes que decir sí o no, ¿te retractas? Él dijo: no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, porque no es justo delante de Dios actuar contra los principios, aún actuando también contra la conciencia. Ahora, no cualquier conciencia, la conciencia que está dirigida por el Señor. No puedo hacerlo, no quiero hacerlo. Lo condenaron a muerte. Tenía que regresar a su ciudad y armaron pelotones, batallones para matarlo en el camino. Lo tuvieron que secuestrar y secuestrado lo tuvieron que salvar. Con el tiempo, mucha gente aprendió de la Biblia. Con el tiempo tuvo hijos. El día que se puso mal, estuvo predicando en su iglesia, en su ciudad, y dice que empezó a predicar y cayó. No podía más. Llegó la noche y murió finalmente, y así el mundo dejó de ver a un Martín Lutero. Hermanos, necesitamos gente como él, que no es perfecta, pero que dice: yo amo a Dios más que a mi propia vida. Yo estoy dispuesto a dejar el pecado, estoy dispuesto a enfrentarme a quien sea, no por mis ideales, sino por lo que dice la palabra de Dios. Con el tiempo muchos dijeron: yo quiero ser como Lutero, y surgió el luteranismo, una organización eclesiástica, los luteranos. Y él dijo: ¿quién soy yo para que digan soy luterano? Solo sean cristianos, no sean más que eso. Hermanos, solo seamos eso, cristianos. Y termino con este pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 8, pilar de nuestra doctrina cristiana. Efesios 2:8. Y acuérdate siempre de esto. En esto está basada nuestra salvación, teología y nuestra eternidad. Cosas que conmovieron a muchos hombres en la historia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque es hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación no depende de ti, no depende de lo que haces o dejas de hacer, depende de Dios quien la dio. Y se sustenta en Dios. Mantente y permanece libre del pecado, lejos del pecado que daña tanto, y mantén el camino angosto, el camino de la salvación. Hagamos una oración juntos. Pongámonos de pie. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque
Tú has obrado en el Antiguo Testamento, has obrado en el Nuevo Testamento, has obrado, Señor, en tiempos antiguos como la Edad Media. Sigues obrando hoy. Cuando sale un hombre del pecado y viene a tus atrios. Cuando un cristiano vuelve al mundo, se arrepiente y viene otra vez a tus caminos. Tú sigues obrando milagros. Dios, gracias por la vida de estos hombres que han dado su vida. Dice la Biblia que el mundo no era digno de aquellos. Se refiere a los santos en el Antiguo Testamento. Y creo que el mundo todavía no sigue siendo digno de algunos hombres y mujeres que están hoy sobre la faz de esta tierra. Dios, gente que da su vida para la extensión del Evangelio. Y tal vez no hacen lo mismo que nosotros, pero contribuyen con la extensión del Evangelio con su propia sangre. Señor, gracias por todos estos héroes de la fe también. Gracias porque hemos heredado como iglesia muchas cosas por las cuales ellos han trabajado. Te damos honor. Ayúdanos a nosotros a ser firmes en nuestra fe, a comprometernos contigo. Señor, a ser personas que se guardan en santidad. Señor, empezando a tener su tiempo diario contigo, Señor. Alabándote, orando, con la lectura, aprendizaje, con el estudio de tu palabra. No va a cambiar nuestra vida, Señor, las ideas positivas solamente. Ni siquiera son lo suficiente para cambiar el corazón humano, pero tú sí. Gracias, Espíritu Santo, porque tú reinas en nuestras vidas. Que siempre te demos el lugar. No te pedimos a ti, sino ayúdanos más bien a nosotros a que siempre te demos el lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Este 31 de diciembre, Señor, o 31 más bien de octubre, Dios, mientras otros están pensando en fiesta, en caramelos, en brujas, en brujos, en lo que el mundo satánico habla, Señor, nosotros daremos gracias porque has traído un avivamiento a nuestro mundo a través de estos hombres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.